Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, también quiero, igual que mis compañeros, agradecer muchísimo esta invitación a este diálogo que considero indispensable, a esta reflexión colectiva de lo que hoy podemos llamar no la, sino las izquierdas, que sabemos que ahora existimos muchas izquierdas ubicadas en distintos ámbitos y que es muy importante, más allá de, como decía José Woldenberg, de pensar en la unidad, por lo menos en el intercambio de experiencias y en la búsqueda de soluciones conjuntas. Entonces, en ese sentido, bueno, celebro muchísimo este evento y agradezco de veras la participación. En segundo lugar, quiero aclarar que, a diferencia de los compañeros que me antecedieron, pues yo voy a dar un cambio de nivel, porque como todos sabemos, aquí muy claramente, México todavía no llegamos institucionalmente a una política federal, nacional, de izquierda. Entonces, mi balance, bueno, lo que yo voy a presentar es más bien una valoración del gobierno, de uno de los gobiernos más antiguos de izquierda en el país, que es el gobierno de la capital del país, que es el gobierno de la Ciudad de México, que tiene entre sus méritos ser un gobierno reiteradamente electo, que lleva ya 4 administraciones, bueno, 3 y media, es decir, más de 15 años en el poder. Entonces, en ese sentido, bueno, me parece muy valiosa, ¿no? Y la tercera aclaración que quiero hacer es que esta valoración que voy a presentar no la hice yo sola, es un trabajo conjunto con otra colega investigadora de la UNAM, que es la doctora Alicia Sicardi, que no pudo estar presente en esta ocasión, pero que está presente también a través de este trabajo. La siguiente, por favor. De una vez la siguiente, ¿sí? Porque esta nada más es la presentación de… Bueno, en primer lugar, quiero comentar que nosotros, cuando hicimos la valoración de este gobierno, llamado gobierno de izquierda, nos planteamos, ¿no?, en primera instancia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de izquierda? ¿Qué tenemos en mente cuando nos estamos refiriendo a eso para poder valorar un ejercicio de gobierno? Y nosotros, en este sentido, tuvimos en mente, y eso es lo que estamos recuperando, 2 referentes históricos fundamentales para hablar de izquierda, ¿no? El primero de ellos es el referente liberal de la Revolución Francesa de 1789, y el segundo de ellos es el referente marxista, pues que perduró a lo largo del siglo XIX. De estos estamos rescatando orientaciones básicas de política que tienen que ver con cuestiones como la siguiente, ¿no? La justicia social, la socialización de la riqueza, la distribución del poder y una ética de la solidaridad social. Esto, además de la pluralidad de ideas ante el pensamiento único y lo que podemos rescatar también como los valores democráticos clásicos, que serían la libertad y la igualdad. Finalmente, todo esto confluiría también en lo que llamaríamos la búsqueda de la construcción de ciudadanía. En ese sentido, podríamos nosotros rescatar que el gobierno del Distrito Federal, de manera más o menos continua desde el primer gobierno hasta el actual, bueno, más bien aquí quiero también precisar que nuestra valoración se circunscribe básicamente a los 3 primeros gobiernos electos. El cuarto, actualmente en vigencia, no lo estamos considerando, sencillamente por la razón de que está apenas en su etapa inicial prácticamente y no tenemos elementos para incorporarlo. Pero sí valoraríamos que en el caso de las 3 administraciones anteriores, de 1997 a 2012, habría líneas de continuidad, que es lo que estaríamos rescatando. Asumiendo dentro de este marco general de la izquierda, destacaríamos 3 líneas estratégicas que son características y comunes a los 3 gobiernos a los que me refiero. Por un lado, la de inclusión social; en segundo lugar, la construcción de la gobernanza y de la democratización; y en tercer lugar, la construcción de ciudadanía. Estas 3 líneas estratégicas, hay que resaltar, se han llevado a cabo dentro del gobierno local
en un marco sumamente complejo, porque efectivamente al no hablar de una política nacional, federal, estamos identificando unas 3 tensiones en medio de las cuales se lleva a cabo el desarrollo de este proyecto de izquierda. La primera de ellas sería que estamos en el marco de un proyecto nacional de desarrollo económico de carácter declaradamente neoliberal, ¿sí? Contrario casi por principio a lo que serían las tendencias tradicionales de la izquierda. Segundo lugar, estamos también en el proceso de constitución de una ciudad globalizada o con tendencias a la globalización, que también supone características conflictivas para pensar en un gobierno de izquierda, como serían precisamente las políticas privatizadoras, la generación de importantes zonas de exclusión y la promoción de la fragmentación social. Finalmente, una tercera tensión en la que se desarrolla este gobierno es el asunto de que coexistimos desde el principio, desde 1997 hasta la fecha, con un gobierno federal gobernado por un partido de diferente signo político, ¿sí? Que no es de izquierda declaradamente. Entonces, en estas 3 tensiones es que se lleva a cabo la construcción de un proyecto de izquierda en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En este sentido, también vale la pena comentar algunas cuestiones generales de esta ciudad. ¿A qué ciudad nos estamos refiriendo cuando estamos hablando del centro, digamos, de la construcción de un gobierno de izquierda? Estamos refiriendo a una ciudad donde se presentan elevados niveles de concentración de la renta, donde hay un prolongado incremento de la pobreza y la exclusión, donde se verifican sistemáticamente intensos procesos de depredación del ambiente. También es una ciudad que por sus características históricas y políticas es escenario de intensos procesos de migración y movilidad social, por lo tanto es una ciudad multicultural, es una ciudad también con una alta segregación social y espacial y con una fuerte tendencia a la privatización de bienes comunes y del espacio público. La siguiente, por favor. Es también, como la mayor parte de las ciudades globalizadas, un ámbito donde se observa en la economía un marcado proceso de terciarización de la economía muy polarizado, donde identificamos trabajadores de alta calificación y alta remuneración en los sectores más modernos de la economía, como serían los servicios avanzados, financieros y de informática, al lado de un predominio muy claro de la precarización y flexibilización de la fuerza laboral y del aumento del empleo informal. Aquí identificamos una contradicción clara entre el derecho al trabajo y el derecho a la ciudad. La siguiente, por favor. En este desarrollo económico reciente de la Ciudad de México podemos identificar algunas cifras importantes, por ejemplo, el elevado índice de desarrollo humano que a pesar de estas contradicciones existe en la ciudad, que es de 1.83, pero también elevados índices de pobreza. De acuerdo a Evalúa DF, se constata el 66.8% de la población del DF en condición de pobreza. De acuerdo al Coneval, más de la mitad de la población no posee seguridad social, casi una cuarta parte carece de acceso a los servicios de salud y los ingresos del 35% de los capitalinos no rebasan la línea de bienestar básica. La siguiente, por favor. Estas condiciones hacen que la población de la Ciudad de México se desarrolle en condiciones desiguales de habitabilidad, ¿no? Donde encontramos, por un lado, excelentes condiciones en los espacios de los nodos de modernidad económica, al lado de la precariedad en los barrios o pueblos originarios y en los viejos barrios de la ciudad, en las grandes periferias donde viven los sectores mayoritariamente populares. La siguiente, por favor. Este territorio es un territorio que, lejos de estar avanzando hacia una homogeneización
o mayores condiciones de igualdad, avanza hacia la amplificación de las desigualdades estructurales. La siguiente, por favor. En este marco es que entra al gobierno en 1997, el primer gobierno electo de la Ciudad de México, que como todos sabemos coincide además con la primera alternancia política también en la ciudad, y donde por primera vez asume, preside la administración local el gobierno de izquierda, que es el gobierno de la Revolución Democrática. Este gobierno tiene de entrada ciertos planteamientos estratégicos que va a desarrollar a lo largo de los 3 ejercicios de gobierno, con sus diferencias, con distintos énfasis, pero que son relevantes en algunas direcciones. Por ejemplo, podríamos hablar de una tendencia clara a la promoción de una ciudadanía integral, donde se van a desarrollar al mismo tiempo derechos económicos, sociales y culturales, conjuntamente con los derechos políticos y cívicos e incluso algunos otros derechos como que sería, por ejemplo, los derechos de cuarta generación. La siguiente, por favor. Entre los derechos políticos más importantes estaría desde luego, bueno, el primero que gracias a ese se instituye este primer gobierno electo es el derecho político elemental de elegir a los gobernantes, ¿no? Y la segunda dimensión de los derechos políticos que está presente en estos gobiernos va a ser el derecho a la participación, que se va a expresar en no solo la capacidad de participar con el voto para elegir a nuestros representantes, sino en la expansión de una amplia política muy valiosa y muy reiterada de participación ciudadana en la Ciudad de México. Es una política que a lo largo de los 3 gobiernos ha ampliado su menú de espacios de participación, de instrumentos e incluso, de normatividad que ya legisla y reconoce a la participación como un derecho de los ciudadanos capitalinos. En segundo lugar, tenemos los derechos sociales, que van a ser en muchos casos producto y en otros casos producentes de políticas sociales específicas de estos gobiernos de izquierda, ¿no? Tenemos por un lado políticas redistributivas de integración y de promoción de la justicia social, donde contamos desde el primer gobierno electo con una ley de desarrollo social, una política de desarrollo social normada por una ley que curiosamente es una ley que se construye en interlocución entre el gobierno y distintos sectores de la sociedad civil. Esta ley de desarrollo social es una ley constituida con enfoque de derechos y principios claros el acceso a los servicios, del acceso al bienestar social, al disfrute, al medio ambiente, entre otros. La siguiente, por favor. Esta política de derechos, como yo mencionaba, ha sido traducida en diversas políticas públicas que no solamente se han quedado en un reconocimiento normativo, sino que han tratado de poner en vigencia estos derechos a través de asignaciones presupuestales y programas de gobierno muy puntuales. Este tipo de políticas, desde luego, ha enfrentado dificultades muy claras, como han sido, por ejemplo, que el pleno ejercicio de estos gobiernos en muchas ocasiones ha contado con dificultades presupuestales difíciles, digamos, de sortear. La siguiente, por favor. Entre las políticas sociales podemos mencionar también que ha habido políticas orientadas de manera muy clara a un mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores populares, a la creación de condiciones para garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos y a el rediseño relacional de políticas sociales entre la esfera pública local y la sociedad. Siguiente, por favor. Las políticas sociales
como les mencionaba antes, ha sido una de las líneas estratégicas de los 3 primeros gobiernos perredistas en la ciudad y han puesto énfasis en distintas condiciones específicas. Por una parte, en la reconstrucción del tejido social, por otra parte, han acudido a la inclusión de organizaciones de la sociedad civil para los procesos de la toma de decisiones y el diseño de los programas sociales. También ha sido persistente la incorporación del enfoque de género y la creación de un instituto nacional, un instituto de vivienda específico para impulsar programas de mejoramiento de vivienda en la ciudad. En el segundo gobierno electo se dio una combinación de criterios en estas políticas sociales entre los criterios de focalización y de universalización, pero también se impulsaron las características de la exigibilidad y universalidad de la toma de decisiones y de los derechos plenos. La siguiente, por favor. En el tercer gobierno electo, los derechos sociales avanzaron mucho en función de recuperar el valor material y simbólico del espacio público en la construcción de ciudadanía, en hacer efectivo el reconocimiento de los derechos civiles y en acciones de mitigación del cambio climático y movilidad sustentable. En este ámbito se generaron programas específicos, casi todos ellos contemplando prácticas bien diseñadas de participación ciudadana, que estuvieron orientados a el seguro del desempleo y el programa comunitario de mejoramiento de barrios. En este ámbito vale la pena puntualizar, hacer un poco una pausa en este programa de mejoramiento de barrios, porque es un programa, la siguiente por favor, que ha conjugado en su ejercicio distintas prácticas, digamos, características de la política de izquierda de estos gobiernos. Por una parte, se trata de un programa que funciona a través de transferencias monetarias distribuida a agrupaciones de la población de distintos barrios, preferencialmente de barrios marginales, pero no únicamente de los barrios marginales, para ser empleado este recurso en mejorar la seguridad, el espacio público, el entorno y la calidad de vida en estos ámbitos locales. Por otra parte, con este programa ha funcionado a través de introducir a los ciudadanos en la toma de decisiones. No se trata de un programa que designe qué obra se va a hacer en cada barrio, sino que convoca a la ciudadanía a que se organice, formule su proyecto de mejoramiento barrial, lo plantee con toda una serie de requisitos muy rigurosos que incluyen desde luego la forma de gestión y el financiamiento y el control de los recursos, la transparencia, ¿no? Y estos proyectos entran a concurso, los evalúa un comité técnico mixto, no solamente el gobierno. O sea, este comité técnico mixto está conformado por miembros de organizaciones civiles, por funcionarios públicos y por académicos, donde se evalúan la viabilidad de los distintos proyectos y se elige un número determinado de proyectos para ser apoyados anualmente. Se asignan los recursos y se establece como requisito que el grupo que presenta el proyecto, ese mismo grupo tendrá que hacerse cargo de generar comisiones internas de fiscalización, de seguimiento de la obra y de rendición de cuentas. Entonces, en esa medida se trata, digamos, de un ejercicio que no solamente se remite a la redistribución de los recursos, sino también a la promoción, digamos, de ejercicios de construcción de ciudadanía mediante la participación activa, el involucramiento y el compromiso de los ciudadanos. La siguiente, por favor.
podemos ver que, bueno, ahí no sale el cuadrito, pero hay un cuadrito donde se presenta el aumento de recursos que ha ido, en este cuadro podemos observar que año con año se fueron aumentando la proporción de recursos asignados a este programa, porque fue un programa que resultó sumamente exitoso. Exitoso porque la ciudadanía se involucró y participó, exitoso porque fueron notables la cantidad de espacios que fueron, digamos, recuperados y renovados en los barrios de la ciudad. Fue novedoso también porque fueron también exitosas las rendiciones de cuentas de estos programas y porque también fue un programa que ha sido internacionalmente valorado y reconocido con 2 premios internacionales. En ese sentido, bueno, lo ponemos como ejemplo, no es el único. Hay otros programas parecidos, como es el de mejoramiento de las unidades habitacionales, como es el de rescate de los pueblos originarios de la Ciudad de México, como es el de coinversión social, todos ellos funcionando con esquemas parecidos, donde hay una combinación de factores programáticos y de política pública que está orientada a la promoción y la construcción de ciudadanía. La siguiente, por favor. Y la siguiente de una vez, por favor, porque ya vamos más adelante. Con todos estos ejemplos que les estoy mencionando, podemos hacer una valoración general de que sí hay o sí ha habido en estos 3 gobiernos a los que me he referido un cambio en la política pública del gobierno que pone el énfasis en la búsqueda de mayores condiciones de inclusión social, en mayores condiciones también para la distribución del poder, entendido esto como el acceso a la participación ciudadana por medio de distintos instrumentos y espacios de participación, y distintas también formas de construcción de ciudadanía que combinan ambas estrategias. Esto no es excluyente, sin embargo, de un conjunto de problemáticas, de desafíos, de complejidades que ha enfrentado la política local del gobierno capitalino en estos años, y condiciones que tienen que ver en gran medida con los 3 factores que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Con esta cuestión de que estamos coexistiendo con un modelo económico nacional neoliberal, con que tenemos un gobierno federal de otro signo político, y con el hecho de que estamos en una de las ciudades más grandes del mundo que presenta claras tendencias hacia un desarrollo globalizador. Entonces, en ese sentido, nos hemos encontrado también con que la propia política local tiene obstáculos fuertes, entre los cuales podemos destacar, por ejemplo, que la participación ciudadana, a pesar de estar expandida y estar acreditada legalmente, es una participación ciudadana todavía muy subordinada a la participación político-electoral y a los partidos políticos, a la persistencia muy clara de una cultura política muy arraigada en la ciudad, sustentada en prácticas clientelares y corporativas, a la existencia de leyes sociales muy avanzadas, pero aún no reglamentadas, y también a una estructura de gobierno burocratizada y muy centralizada que no ha sido reformada. En este sentido, tenemos pendiente en la ciudad un proceso de reforma política que está precisamente en estos momentos en discusión y que es uno de los principales factores que ha atorado esta política de democratización de la Ciudad de México. A estos obstáculos que se enfrenta esta política local, podemos agregar un conjunto también de faltantes que podríamos nosotros agregar a nuestra carta a los Santos Reyes, ¿verdad?, para la política de izquierda en la Ciudad de México, como sería, por ejemplo, el establecimiento de criterios más equitativos
para la definición de áreas urbanas para la inversión pública en la ciudad, una participación de la ciudadanía en la elección de las obras de inversión pública, una política fiscal más transparente y equitativa, una política laboral que no existe en la Ciudad de México con derechos plenos, entre otras cosas. Pero bueno, estas son tareas que quedan por realizar. Muchas gracias.